me había quedado corta. Como siempre digo, los abordajes que hacemos tienen tanto de qué hablar que los programas se quedan cortos, así que por eso hacemos con esta nueva propuesta de hoy, masculinidad y feminismo. Y para hoy tenemos a Dani y a Dari. Hoy tenemos a Miri fuera, así que le mandamos un saludo igual y se está levantando, así que nada. Voy a pasar el micrófono a Dari hoy. Muchas gracias, Nata, y buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias por estar acá con nosotros otra vez, otro viernes. Este es nuestro 10º programa. Parece mentira, pero hace ya 2 meses y medio que estamos encarando este proyecto, sosteniéndolo semanalmente, a pulmón, con ganas de informar, de más que nada de conversar, de traer temas de conversación que quizás, por lo general, terminan o ocultos o realmente poco profundizados, como se tocan de manera superficial. Nosotros tratamos de profundizarlos, siempre los programas nos quedan cortos, y por eso es que terminamos definiendo que algunas temáticas las repetimos y las tratamos de profundizar, tratamos de verlas desde distintas aristas. Hoy por eso retomamos masculinidades, que es un tema que ya hemos trabajado en 2 ocasiones, y hoy vamos a pensar principalmente en 2 cosas que a mí me parecen re interesantes y me parece que está buena que trabajemos, que son los vínculos entre varones y las personas en sus vidas, y cómo las masculinidades tienen dificultades particulares para vincularse con otros, y cómo eso los lleva a la soledad y quizás a terminar formando partes de grupos que en principio parecieran querer contenerlos y darles una posibilidad de expresarse y de sentirse escuchados, pero que terminan teniendo ideas muy problemáticas. Pasaron muchas cosas esta semana que también vamos a ir tocando, pero vamos a comenzar un poco por ahí. Yo quizás me interesa, de vos, Dani, siempre cuando tenemos nuestros programas, siempre me surge preguntarte sobre algunas cuestiones de las infancias, siendo que tu experiencia en la clínica me parece valiosísima, y me interesa ver si, para vos, en tu experiencia hasta ahora, a nivel anecdótico, a lo largo de todos los pacientes que has tenido, ¿notas una diferencia en cómo socializan los niños y las niñas a diferencia por su género? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, claro que sí. Se nota, se van construyendo como diferentes identidades. Bien. Y también distintos son los motivos de consultas. Perfecto. ¿No? Que arman, bueno, que viene desde la familia o que arma el mismo paciente, es distinto. En los varones se observa mayor patología, mayor sufrimiento en lo que es la simbolización, el armado, ¿no?, de lo imaginario, tan importante, ¿no?, para poder vincularse. En cambio, en las niñas esa dificultad no se observa tanto. Si bien, por supuesto, las hay, pero en lo que es la construcción de la identidad de una mujercita, aparece más la palabra y menos el impulso. Aparece más posibilidad de construir fantasías, ¿no? De poder jugar más, de poder armar escenarios, fantasear y capacidad de disfrute a la vez también con eso, ¿no? Claro, quizás notas que los juegos simbólicos terminan siendo un poco más profundos o Totalmente. un poco más tempranos. Capaz los chicos después forman unos juegos simbólicos parecidos, pero les toma más tiempo. Sí, en el varón se observa esta cuestión de que el juego es más motor, circula menos la palabra y la fantasía. Sí, las hay, por supuesto, ¿no? Pero en mucha menor medida, debo decir. Es un juego mucho más concreto, donde no hay tanto lugar para la imaginación y, bueno, para armar ideas, ¿no? Claro. Y sabemos que cuanto menos ideas y palabras hay, aparece más el impulso, ¿no? Para después luego manejar diversas situaciones o vincularse en la vida, ¿no?, con un otro. Se encuentra como la idea de un otro con mayor dificultad. Claro. Se nota una gran diferencia, sí. Interesante eso, igual la idea de que el otro termina siendo más difícil de percibir para ellos. Como
El otro, conformado desde, o con una idea de más simpática, ¿no? Con una idea de amistad, de un otro para poder hablar, para poder pensar, para poder llorar, para poder, ¿no? No se observa tanto esto. Bien. Si bien, por supuesto, hay una idea de otro, pero es una idea de otro, y una identidad como más cerrada, más aislada, como más en soledad, diferente. Y luego se observa después las formas de vincularse en el juego y con pares. Los juegos de niños parecen como mucho más concretos y de lucha, de peleas, ¿no? Ahí aparece el cuerpo como mediador. Distinto es en la feminidad del juego. Bien, yo pienso un poco en más empático y más amistoso, podría decirse. Interesante. Claro, que da lugar más a esa palabra, como decías, menos lo físico, más la palabra. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, estábamos en el jardín y jugábamos a los Power Rangers, y el elemento simbólico estaba ahí, en que éramos los Power Rangers. Y uno era el Power Ranger rojo, el otro era el Power Ranger azul, lo que fuese. Que bien ahí hay simbolismo, ¿no es cierto? Hay imaginación, pero como si tuviese un tope. Claro, el foco era, en realidad, más allá de todo ese simbolismo, capaz la parte más narrada, era saltar por acá, como darnos patadas voladoras, pegarnos, claro, como esas cosas que quizás en las nenas están jugando de otra manera. Sí, la lucha, ¿no? La oposición. Ves a los niñitos expresarse y decir, bueno, no, yo le pegué y se la devolví, y nos peleamos, y le rompí tal cosa, y, ¿no? Distinto es la experiencia por ahí en las nenas, que va por ahí por otro lado también, más desde lo sentimental, y se observa esto de los celos, ¿no? Claro. Me quiere más, me quiere menos. Bien. El afecto aflora mucho más. Me parece muy interesante, porque además es un par de palabras clave que me parece que son importantes para el programa de hoy, como la soledad. Esto que vos mencionaste hace un ratito, la soledad que tienen los niños. Yo, para prepararme para este programa y para pensar un poco qué quería que fuera el foco de lo que vamos a charlar hoy, leí algunos estudios científicos, algunos artículos de psicología sobre lo que algunos profesionales están tratando de referirse como una epidemia de soledad en los varones, ¿sí? Varones de todas las edades, pero particularmente en varones jóvenes. Y quizás lo que encuentran estos estudios es que estas normas sociales y roles de género que un poco venimos describiendo en esto que vos contás, porque estas diferencias que vos notas en la clínica y que uno nota en los niños y en las niñas en nuestras vidas, no son biológicas, no tienen una explicación biológica. La explicación es plena y absolutamente social, humana. Claro. Exactamente. Y esos roles y mandatos terminan incrementando la vulnerabilidad de los varones a la hora de sufrir soledad y a la hora de sufrir por conexión social reducida, digamos, por menos contactos sociales. Pensemos, un poco lo habíamos hablado la última vez que hablamos de masculinidad con el Checho, que por suerte él, en su manera de vivir una masculinidad un poco distinta, él tiene contacto con sus amigos, hablan, se comunican, pero es una comunalidad entre los varones que superan, no sé, los 30 y los 40 años, que de repente capaz tienen 1, 2 amigos, como mucho. A lo sumo su vinculación social pasa por su familia. Sí, o puntos de interés, deporte, mucho de esto. Claro, o a veces termina siendo muy subrogado a los vínculos de sus esposas. No sé, me junto con el marido de la amiga de mi mujer cuando vienen a casa a cenar, pero no tengo otro vínculo por fuera de eso, como que queda... Sí. Esto no es, nuevamente, no es biológico, es absolutamente social y afecta el bienestar, no solo subjetivo de los hombres, sino que también hay personas que están, algunos investigadores que sugieren que algunas de las diferencias en cuán larga es la vida de los varones y las mujeres, porque se nota estadísticamente una diferencia de que a veces las mujeres tienden a vivir más, tiene que ver un poco con esto, con que los varones están un poco más solos, con que los varones no están pudiendo encontrar una manera de
convivir entre ellos y con otros. Eso, ¿no? Convivir, porque es clave. Forman una identidad. Es importante porque se forma una identidad particular, en donde aparece, está como caracterizada más por la resistencia, por la negación, ¿no? Distinta a una identidad más femenina. Total. Es cómo me paro yo en la vida y cómo me vinculo, cómo soy. En sí también lo pensamos, volviendo a esto, de la idea de las normas y los roles sociales, pensamos al hombre solo, individual. ¿Sí? Hay un ideal del hombre de que resuelve sus problemas por su cuenta, y estos son parte de las ideas más dañinas, más nocivas y más insidiosas de la masculinidad tradicional, que llega a ser tóxica. Es esta idea de que como varón uno tiene que poder solucionar todo siempre por su cuenta. Sí, desde la inteligencia, la rudeza, ¿no? Mayor capacidad. Algunas cosas que, por ejemplo, me acuerdo que hubo un momento, allá por los 90, los 2000, que todas las películas hacían noticias sobre cómo los hombres podían pedir Ayuda. no, pero específicamente direcciones cuando se perdieron en algún lado. Como que los varones, era un chiste que salía en todas las películas. Pero no me acuerdo. Bueno, sí, creo que estábamos igual, pero sí, era una época en la que todas las películas y las series en algún momento hacían un chiste sobre, ay, ¿cómo los hombres odian pedir direcciones? Ahora estoy recordando, ¿no? Situaciones y sí, tal cual se da así. Claro que ese chiste en realidad es más un analizador de la realidad, es algo que pasa. Claro. Capaz, incluso más que en películas, uno lo ve en su vida personal. A mí me ha pasado, por ejemplo, de que mis padres estuviéramos en el coche tratando de llegar a un lugar al que nunca habíamos ido, y me dije, bueno, puedo preguntarle, ahí ¿qué está pasando? Y me dijo, no, vamos a preguntar. Antes de que existiera, ahora existe el GPS, ¿viste? Uno lo busca en Google. Ahora no saben que no saben que se cogieron. Exactamente. Pueden pretender que está todo bien porque miran el celular, están en camino. Total. Y estas cosas que parecen son simpáticas, son graciosas, hablan justamente de estos roles más perniciosos, de esta idea de que, bueno, no, el varón que no está queriendo pedir una dirección, es porque va contra este ideal del hombre que resuelve el problema solo. Si no, queda, ¿no? Ahí a la deriva, queda débil, ¿no? en su debilidad. La vulnerabilidad, ¿no? Ante no poder resolver esta situación. Que es una idea, realmente es insostenible, lo venimos hablando en los últimos 2 programas que hablamos sobre esto, pero estos ideales de masculinidad son tan duros, tan firmes, que a veces los hombres que nadan en ellos, desde que son niños, desde que se formaron, desde que culturalmente los formamos para que sean un poco de esta manera sin quererlo, no lo ven, está completamente naturalizado. No, al contrario, cuando por ahí uno los interpela, ¿no? O desde los medios o desde conversaciones, ellos se preguntan, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué voy a cambiar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿No? Hay una negación importante, una resistencia importante a ese cambio y a esa transformación, porque ya está instituido de tal manera y a lo largo del tiempo, formando esta identidad, que es atentar contra su ser. Total. ¿Sí? Prácticamente. Sí. Contra su forma de ser en la vida, ¿no? De hecho, hasta pienso, capaz me quedé muy en esa escena, de la mujer sugiriendo que se pida una dirección, pero se sienten hasta humillados por la persona que sugiere, che, no estás pudiendo controlar esta situación, no la estás pudiendo manejar, no estás pudiendo solucionar el problema que estamos teniendo. Se sienten humillados en esa afirmación, en ese momento en el que se dan cuenta, para no puedo resolver todo siempre yo. Sí, porque además está esta identidad desde el saber, ¿no? Desde el conocimiento de muchas veces. Lo toman como una característica. Total. De su masculinidad. Una característica importante. importante. El saber, bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? El sentir, ¿qué sienten, no? No puedo fallar. Bien, es exactamente parte de por qué esto los deja vulnerables a la soledad, porque así como nadan en esto, no se dan cuenta, cuando se lo señalan no quieren cambiar, sienten que no pueden, sienten que no tienen por qué tampoco. No hay deseo en muchos. Bueno, pero hay muchos, cuando pasan del primer momento que sería no querer cambiar, hay algunos varones que pasan al bueno, pero no puedo, no me sale, soy así.
intento, pero no puedo. Es como una búsqueda de que el otro valide Sí. cómo uno es y bueno, te quiere igual a pesar de que sos así. Y uno puede, es así, sucede así. Uno quiere, por ejemplo, a nuestros padres, a las personas más mayores que capaz. Sí, las queremos igual, los queremos igual. Los queremos igual y eso es así, es real. Pero los querríamos mucho más quizás si pudieran hacer algunos cambios que son buenos para ellos. Eso mismo iba a aportar, o sea, qué importante que entiendan que no es para nosotros Claro. el bienestar, es para uno mismo. Es entre aparte, es disfrutarse. Ahí, por ahí, sí. Claro, es que muchas veces también esta búsqueda que viene de capaz ser querido como puede ser una pareja, una mujer, podrías cambiar esto que vos haces. Ellos lo interpretan como un ataque a su identidad, a quienes son, y no como te veo que la estás pasando mal y quiero que estés mejor. Y sé que si vos pudieras cambiar esto, vos serías más esa feliz. negación, esa resistencia hace que no puedan como reflexionar sobre eso. No. Porque lo primero es la resistencia. Uh-huh. Que se empieza a atacar. Por eso, y pensando de vuelta un poco en las niñeces y en cómo esto se va desarrollando, yo creo que también, por lo menos en lo que he observado yo, tanto en la clínica como en mi vida personal, creo que los chicos se van relacionando distinto con sus familias y con sus amigos y con después en el futuro cuando son más adolescentes, adultos con sus parejas, de lo que las chicas se relacionan con los chicos. Y de una manera casi como impersonal, hay como una dificultad para conectar siempre, ¿no? Una dificultad para, en algún nivel, ponerse en el lugar del otro. Esto que vos mencionabas de la empatía, ¿no? Que quizás está como dificultado. Como que hay veces que el varón termina poniéndose mucho en su propio lugar y no puede salirse de ahí, no puede ponerse en los zapatos del otro, no puede pensar en lo que al otro le está pasando. Y muchas veces se lo terminamos vendiendo como pragmatismo, como que, bueno, no sé, por ejemplo, cuando una mujer está pasando un mal momento y un varón, en vez de, no sé, conectar emocionalmente con esa situación que la mujer está pasando, dice, bueno, pero ya está, ya pasó. Evade, porque es como lo crearon para tratar con sus propios problemas. Y en vez de poder ponerse en el lugar del otro, lo trata como se lo traía a sí mismo. Bueno, tenés que salir adelante. Vocaliza algo que nunca se vocaliza en voz alta para decirlo a sí mismo, y se lo dice al otro. Sí, porque hay una dificultad para registrar lo que sienten los niños, registrarse, ¿no? Cómo se sienten. Está como un poco anulado esto. ¿Vos ves que en los jardines están haciendo más esfuerzo para hacer educación emocional temprana? Por igual a tanto los chicos como chicas. Hay pequeños cambios, Bien. pero no sé si están, porque se siguen reproduciendo reglas y modelos instituidos donde se instala lo binario. Es como una lucha entre las dos cosas, un intento de cambio y por otro lado sigue y continúa lo instituido, lo viejo, lo binario, ¿no? La separación entre géneros. Pasa que ahí confluyen dos rigideces tremendas, que son nuestra propia sociedad con sus maneras patriarcales y con su modelo binario hiperinstalado, pero también los determinantes duros de las instituciones educativas. Esto es algo que uno cuando estudia, yo además de psicólogo soy profesor, y una de las primeras cosas que uno estudia en el profesorado es la idea de los determinantes duros de la escuela. Estas cosas que a lo largo de la historia, desde que se inventó la escuela, mantienen más o menos estables, como la idea de que un aula es una habitación grande con escritorios puestos en fila, que apuntan todos hacia un pizarrón, y un escritorio grande donde está el docente al frente al medio. Estos determinantes también afectan, como después se enseña a enseñar. Y seguramente que estas maestras nobles, las que están ahora, las maestras de jardín de infantes, han recibido contenidos que contienen esto de lo binario que se sigue sosteniendo. Exactamente. Por eso, como vemos en lo individual, esta resistencia. Voy a sumar algo porque y que cuando el salón está alborotado se sientan varón y niña. Totalmente. Ahora, solo por ese motivo, sí, para solo lograr la calma. Estamos alborotados, elijo yo los lugares, sí. Nena y varón. Interesante. Para mí tremendo. Vos, Nata, ¿por qué pensás que se hace así? Porque vos has estado ahí también como acompañante alguna vez, ¿o no? En una escuela. Yo creo que, nada, buscan hacer regular, ¿no? La situación, entonces separo. Pero a la hora de separarlo, separo por género, porque así no van a tener una conexión. O
sea, no van a tener Está esa idea intercambio, previa, ¿no? Entonces, como es varón, me abstengo de lo que voy a decir, y como es nena, o sea, de las dos partes, como que en realidad no pasa, soy partícipe de esa situación y no pasa porque los niños son niños. Y si quieren hacer desastre, van a hacer desastre y van a hablar y van a charlar y van a disfrutar. Se van a buscar la forma. Total, bueno, eso habla de dos cosas. Por un lado, revela algo del currículo oculto, que es, si yo estoy separando a los nenes por varón y nena, en ese momento que yo quiero que estén haciendo más silencio, yo revelo que en otros momentos yo no lo hago, yo los dejo estar juntos y permito esta segregación, digamos, instituida entre varones y mujeres, porque lo que termina pasando mucho en las niñeces, lo que ves como que hay como una relación medio adversaria, como que los chicos con las chicas, los chicos con los chicos y las chicas con las chicas tratan de no mezclarse, como que las chicas son aburridas para los chicos y los chicos son como muy brutos o asquerosos para las chicas. Estas son cosas que no son. Y también en la infancia, ¿no? Te estoy hablando, mi niña de segundo grado, si yo me siento con una nena es porque me gusta. Ah, mirá. No lo tomo desde el lado de la amistad. Entonces, segundo grado de 8 años. Es difícil de decirlo, Tremendo. Entonces me quedo con mi amigo. Pero, claro, pero ¿es el miedo a que se interprete de esa manera o es porque eso es así? Siempre. Que se interprete de esa manera. Claro. Quiero pensar eso, Dani. No me hagas. Sí, sí. Estoy preocupada con lo que estoy diciendo. Bueno, no, pero es re interesante eso que vos decís. O sea, estas diferencias de género y estos mandatos los estamos instalando en este momento, ¿sí? Las maestras lo hacen sin querer. Esto no se trata de una crítica, digamos, ni a la formación de las maestras, ni a cómo ellas son como personas o como profesionales. En el sistema estamos inmersos todos. Que lo hacemos como padres, lo hacemos como Claro, tíos, lo hacemos cada como uno primos. desde su lugar. Por supuesto, lo traigo por esto de ¿no? que se crea la división, ¿no? Bueno, pero está pasando en estas instituciones, entonces está bueno traerlo para decirlo. Pero bueno, es muy interesante esto. Esta es una muy buena apertura para lo que vamos a hablar un poco después, de qué pasa con estos varones que están tan en soledad y que eligen hacer y cómo eligen enfrentarse a esa soledad una vez que son adultos. Pero ahora vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos en unos minutitos. No se despeguen de sus dispositivos y radios, vamos a estar de vuelta con Sin Etiquetas. ¿Alguna vez te preguntaste quién podría ser sin las limitaciones de las etiquetas que te aplican los demás? Juntas, juntes, juntos. Vamos a cuestionarlo. Estás escuchando Sin Etiquetas, desarmando construcciones. De masculinidades y vínculos que tenemos en la temática hoy, y nada, mucho para abordar, ¿no? Mucho para decir. Creo que fue muy bueno y con muy buenos aportes en la primera parte, así que si estás ahí, quédate. Te invito a que nos sigas en Instagram, que nos sigas en Facebook y también en YouTube, y de ahí nos puedes escuchar de vuelta si lo querés, y vos también nos puedes comentar algo de lo que quieras que abordemos, alguna temática, que también estamos abiertos a eso, a la demanda del público. Así que les abro el micro. Total. Gracias, Nata, siempre por abrir un poco y por instar a la gente que nos está escuchando a seguir en contacto con nosotros. La verdad es que, siendo nuestro 10º programa, quizás lo que notamos y lo vemos al final de cada programa, lo charlamos, una de nuestras pequeñas debilidades por el momento es que tenemos dificultad para entrar en contacto con la gente que nos escucha. Quiero recordarles que tenemos nuestro vivo con la disponibilidad de que puedan hacer comentarios, nos pueden mandar en nuestras redes comentarios, digamos, mensajes privados, sobre temas que quisieran que charlemos, sobre reflexiones, opiniones sobre las cosas que charlamos. Y que les gustaría hacerlo, ¿no? Y que parece como muy rico. Exactamente, queremos estimularlo, queremos que surja a ustedes, porque tampoco lo podemos hacer nosotros. Esto es algo que tiene que ser un ida y vuelta y nosotros estamos dispuestos a mejorar en ese aspecto y dar la parte nuestra que nos corresponde. Pero bueno, retomando un poco la temática, creo que es importante seguir pensando sobre cómo las masculinidades forman sus vínculos y cómo muchas veces, algo que no tocamos tanto en la vez anterior, cuando va avanzando el desarrollo de un niño, de un varón, hasta por la adolescencia, como que muchos de los vínculos comienzan a tocarse desde el lado de la ironía, ¿no? Esto de hacer chistes entre varones como sos re, vamos a usar la palabra,
sos reputo, cosas así, como coquetearse, pelearse, como hay algo de siempre vincularse desde un lugar con una capa de posible negabilidad, como que no pasa nada, como que no hay una capa de ironía, una capa de sarcasmo, una capa que protege de enfrentarnos a la vulnerabilidad real que significa interactuar con un otro. Yo creo que algo de lo que más me preocupa de pensar en las masculinidades jóvenes es cómo en los últimos años se fueron desarrollando muchos movimientos que dan cobija a estas masculinidades que se sienten solas. Venimos de una época en la que, gracias a Dios, gracias a las mujeres y gracias a las personas involucradas en las grandes luchas que se dieron respecto a los derechos de las mujeres, se ha puesto mucho en boga la discusión sobre un montón de cosas que afectan positivamente a las mujeres, y muchos varones se han sentido relegados, se han sentido dejados de lado, se han sentido hasta atacados, agredidos y deslegitimados por estos cambios de orden. Y quizás lo que termina sucediendo es que terminan juntándose en grupos en los cuales el punto común que tienen con otros varones es el rechazo a la diversidad, y el rechazo a las mujeres, y el rechazo a que de repente todos tengamos los mismos derechos. Esta es una reacción un poco, hasta cierto punto, si lo pensamos, natural, considerando que las estructuras de poder, en apariencia, de manera visible, parecían beneficiarlos y ahora parece que no los benefician. Pero quizás una de las grandes cosas que hay que aprender y que nos ayudan a pensar en nuevas masculinidades es que la masculinidad tradicional es una estafa para las mujeres y es una estafa para los varones. ¿Sí? Hay muchos, además de los beneficios que existen de la masculinidad tradicional, hay muchas consecuencias negativas. Pero lo que más me preocupa, pensando nuevamente en esto cómo se juntan los varones rechazando las diversidades, es en grupos como, por ejemplo, no sé si escucharon, te voy a contar, los incels. ¿Vos escuchaste los incels, Dani? Sí, y pienso en la peligrosidad que Tal, tiene, sí. ¿no? Me parece muy peligroso porque ayuda más a la reproducción y a la instalación de esas ideas y actos, porque terminan en actos. Exactamente, sí. Para el que no haya escuchado, esto, si bien es uno de los muchos grupos que se han formado, y este grupo en particular se forma con fuerza en lo que es el mundo más anglosajón, el mundo que habla en inglés, son los involuntary celibates o los célibes involuntarios, que serían varones que sienten que el mundo no les está brindando su derecho a tener relaciones sexuales con otras personas. Como son célibes involuntarios porque no hay ninguna mujer que quiera tener relaciones sexuales con ellos. Partiendo de una premisa medio, digamos, triste, falsa, como que no tienen el derecho a que alguna mujer les dé acceso a ese tipo de vinculación. Estos grupos se forman generalmente en redes, lo que se vio mucho en las pandemias, y cómo la pandemia afectó a distintos países en el mundo y a todos, es que al haber menos interacción social diaria, personalizada, se fortalecieron los grupos que se forman así en redes. Lo terrible en particular de los incels es que el primer uso de la idea del célibe involuntario fue en un sitio web de una mujer del colectivo LGBTQ en 1997 que se llamaba el proyecto de célibes involuntarios de Alana. Ella había creado un sitio para que personas que tenían problemas para interactuar con otros, para formar pareja y demás, hablen entre sí, hablen de sus problemas. Y en los años más recientes pasó a convertirse en grupos hostiles, misóginos, heteronormativos, que forman creencias muy firmes de cómo las relaciones entre los hombres y las mujeres están pautadas de manera biológica y hasta con la creencia de ellos científica. Como los hombres que son atractivos por las mujeres tienen estas características, no sé, tienen la mandíbula así, tienen el cuerpo así, son los alfas, y el resto somos los pobres. Me da a pensar como en una secta, ¿no? Era como un cerrado. Exactamente. Y con certeza. Es que funciona así. Con características, digamos. Hay referentes de estos grupos que capaz no se van capaz la diferencia con las sectas es que son
esto es más sectorizado, como que hay pequeños grupos, no está tan organizado y no está tan centralizado. Pero sí hay un fenómeno que le llaman en internet la manósfera, que sería como la esfera de los hombres, donde hay una serie de influencers, de personas que producen contenido que generalmente está dirigido a jóvenes, varones, explicándoles sobre estas ideas, estas creencias. No es casualidad que sean jóvenes, ¿no? No. Adolescentes. ¿Por qué? Porque ahí algo de lo que tenemos que poder comenzar a pensar, y esto excede por completo el tema de masculinidad y nos incluye a todos, y es cómo en Internet somos productos hoy, ¿sí? Lo que vemos en Internet no está determinado siempre por nosotros mismos. Los algoritmos de las distintas redes están entrenados para darnos una serie de contenido que, según ese algoritmo, nos va a dejar más tiempo pegados a la pantalla. La lógica del mercado. Exactamente. Y estas personas de la manósfera, la gente que produce contenido, diciéndole a los chicos, las mujeres son inferiores, son irracionales, son hipérgamas, van a siempre buscar estar con muchos chabones, y la manera en la que vos tenés que interactuar con mujeres es volviéndote dominante, volviéndote un alfa. Esas ideas las venden a este grupo de personas, que son los niños, los jóvenes, los adolescentes, que cuando comienzan a experimentar atracción hacia mujeres y comienzan a notar lo difícil que les es interactuar con las mujeres, lo convierten en un rechazo, lo convierten en una situación en la cual la que tiene la culpa es la otra, la mujer, porque no me está haciendo fácil el interactuar con ella. No, es terrible. Es terrible y a mí me preocupa profundamente porque creo que es una consecuencia natural. Acá no estoy echando la culpa a ningún padre ni a ninguna madre, pero la realidad es que nuestros chicos están solos con las redes, y solos con internet, y solos con sus computadoras. Yo mismo me crié bastante solo con las redes y con las computadoras, y por suerte salí más o menos bien, pero me preocupa que en un momento en el que yo estaba formándome en internet, estas cosas no eran tan comunes, no estaban tan fortalecidas. No había algoritmos tan fuertes, no había grupos activamente sacando plata de internet. Antes hacer plata por internet era mucho más difícil, y hoy hacer plata por internet es la norma. Claro. Es la manera. Es lo que hace la mayoría. Exactamente, es lo que hace la mayoría. De hecho, hay un interés económico en todas estas personas. Muchas veces lo que se termina notando es que estas personas que hablan de estas ideas no lo hacen desde un lugar capaz de creer realmente que las mujeres son inferiores, no desde un lugar de yo le vendo esto a esta gente, a estos chicos, y gano plata por eso. Por eso dice desde la lógica solo del mercado, ¿no? Usándolo. Exactamente, porque además, o sea, no solo producen contenido, sino que les venden productos, tienen publicidades de gente que los contrata para que publiciten tal cosa. Es todo parte de un negocio. No es casualidad por ahí tomar ese tipo de población, ¿no? El adolescente, ¿no? Que está en duelo, que está vulnerable, que está en construcción también su civilización aún. Exactamente. No es casual. Yo también, o sea, es un debate que se está hablando mucho no solo sobre adolescentes, sino sobre niños. Hace años que hubo una pequeña crisis en YouTube porque se dieron cuenta, muchos padres se dieron cuenta del contenido que sus hijos miraban en YouTube, que YouTube le daba automáticamente, y había videos un poco perturbadores, que utilizando personajes animados que nosotros pensamos van a ser seguros, pero termina siendo, no sé, un video de Spider-Man enterrando viva a Elsa de Frozen, o un video de Elsa de Frozen sufriendo una cirugía terrible, no sé, como eran videos que estaban muy emocionados por el algoritmo de YouTube, y de repente cuando se dio cuenta de YouTube tuvieron que públicamente pedir disculpas, a partir de eso se crea la aplicación YouTube Kids, que es la de chicos, que supuestamente es la más moderada, digamos, como que en esa plataforma, en esa subsección de YouTube, no existirían estos videos más insidiosos, más peligrosos. Me fui por completo del tema. Yo iba a decir, pero nos fuimos del tema. Igual me gustaría un día hablar de esto, sin duda. porque creo que nos afecta directamente, ¿no? A esto de qué mujer sos ante la sociedad y qué varón sos ante la sociedad, o qué persona sos en realidad, ¿no? Sin diferenciar género, sino qué personas sos presentándote a la sociedad. Me sirve mucho igual la intervención que tenés, Nata, para volver y retomar por acá, porque
esta característica principal de estos grupos es nos unimos odiando esto. Nos unimos odiando a las mujeres, nos unimos odiando la diversidad, y lo único que nos une en realidad es ese odio común. No hay otras características en común, no hay una búsqueda constructiva. ¿Sí? Y por eso llega a lo que vos decís. Muchas veces la mayoría de los incels no son personas que después salen a la calle y tratan de matar a alguien porque es mujer o porque es gay o porque es trans. Pero hay muchos de ellos que sí. De hecho, ha habido varias en Estados Unidos, que es un país en el que hay menos control de armas, y es un país que nuestro presidente en este momento admira mucho, y si pudiera lograr las mismas condiciones en nuestro país lo haría. Ha habido incels y ha habido personas que forman parte de estos grupos de derecha alternativa que han cometido masacres, que han ido a boliches o que han ido a campus universitarios y que han con un arma matado personas, principalmente mujeres, principalmente personas de la diversidad. Entonces es un impacto muy real. Y volviendo a esto del producto, a mí lo que me preocupa es que no estamos viendo lo que los chicos hacen en las redes, porque los chicos están siendo acogidos por estos grupos y a veces no nos enteramos, no nos damos cuenta, pensamos que hay un contenido que miran es inocente, pero tiene. Además, ¿sabes qué? Está como muy instalado, yo escucho en el discurso de los padres esto de que, bueno, es adolescente, está en su habitación, está encerrado. Minimizan la situación o minimizan también los términos que utilizan por el simple hecho de ser adolescente. Yo creo que también una etapa fundamental donde uno, como adulto responsable, debe acompañar para poder desasnar esos pensamientos o esa reflexión que tienen los adolescentes, porque de ahí se construye el adulto que va a ser, ¿no?, a futuro. Bueno, como vos decías antes, es un momento de formación de personalidad, y nosotros no estamos moderando eso. No significa que podemos controlar la personalidad de nuestros hijos, ni qué es lo que van a pensar, ni qué es lo que van a hacer, pero podemos introducirles ideas que desafíen esas creencias que están formando. Decirles, no sé, hijo, si la solución a tus problemas, si vos no estás con mujeres, es putearlas en redes, perseguirlas, o hacer comentarios sobre cómo no existen diferencias entre los géneros de derechos, que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, y de hecho esta es la creencia de que las mujeres tienen más derechos que los hombres ahora. Y acá vamos al punto que me parece central para ir introduciendo y dejar la mitad final del programa sobre esto, que es el femicidio doble que sucedió esta semana, en el cual Luna y Mariel, Luna ex pareja de Pablo Laurta, y Mariel, que era la madre de Luna, fueron asesinadas por este señor, y la historia que hay detrás de eso, porque creo que es un crimen, un femicidio, un par de femicidios emblemáticos para pensar en nuestro momento actual, a nivel político y a nivel social, y en las consecuencias que tienen estos grupos. Porque Pablo Laurta, él fue el creador de un grupo en su país natal, en Uruguay, llamado Varones Unidos. Un grupo que decía defender los derechos humanos de los varones frente a lo que ellos percibían como violaciones del Estado y de la justicia, que tenía una ideología feminista, una ideología de género, con un sesgo contra los varones. Este grupo se formó para cuestionar lo que hoy se ve mucho, que es esta cuestión de las falsas denuncias supuestas sobre violencia de género, y para tratar de darles un abrigo a estos varones que no habrían cometido violencia de género según lo que ellos dicen, y que tienen derecho a verse a sus hijos. Esta persona, años después de comenzar este grupo, tuvo un vínculo con esta chica, con Luna, tuvo un hijo. Luna lo denunció porque él cometió actos de violencia de género contra ella. Se tuvo que ir del país, se tuvo que volver a Uruguay, y durante los últimos años no estuvo tan, o sea, si bien seguía formando parte de este grupo porque él lo creó y él era el activista principal, como que su activismo fue muy centrado en su propio proceso judicial, a su derecho a retomar el contacto con su hijo y toda la cuestión. Y lo que él decidió hacer, después de varios años, con su hijo que tiene 5, cumplió 6 años, creo que ayer o anteayer, días después del fallecimiento de su madre y de su abuela, él decidió cruzar la frontera en un parking, llamar a un remisero, matar al remisero para sacarle el coche, ir hasta Córdoba y matar a Luna y a su mamá en su casa,
ningún tipo de aviso. Todo muy premeditado, muy planificado. Y retirar a este chico de su casa, llevárselo y quería llevárselo, calculo, de vuelta para Uruguay. Pero fue apresado y capturado y bueno, ahora está arrestado por lo que él presuntamente había cometido, porque todavía está en proceso judicial, pero hay mucha evidencia. Cuando lo encontraron tenía el DNI, los documentos y la billetera del remisero, al que está muerto. Que no voy a entrar en detalles, pero fue muy brutal la manera en la que lo mató y la manera en la que se deshizo de su cuerpo. Esta persona estaba a cargo de uno de estos grupos que también tienen vínculo con personas como, no sé si habrán escuchado el nombre, pero Agustín Laje, Nicolás Márquez, que son personas que exhiben una ideología de esta idea de la masculinidad tradicional y de reivindicar la masculinidad tradicional, y que son respetadas, por ejemplo, por nuestro gobierno. Hay fundación, creo que la fundación se llama Faro, que es de Agustín Laje, y este tipo lo encontraron, se sacó fotos con Pablo, con el señor Laurta, con el asesino de Lunes y María. A mí me preocupa mucho. No, el discurso del daño, ¿no? El daño que se hace, de la forma tan natural, ¿no? Que se dice, que se piensa los hechos. Yo hoy citaba también a Patricia Bullrich hablando sobre el feminismo, ¿no? Y las situaciones de violencia que atraviesa hoy la sociedad entera, y culpabilizando a estos grupos feministas, ¿no? De ser las culpables, las que incrementan la violencia, que por eso por ahí muchos hombres terminan cometiendo femicidios. O sea, nuestro propio gobierno, que nos tiene que cuidar, piensa de esta manera terrorista, digo yo. Totalmente. Es lo que primero pienso, ¿no? Es el cinismo que hay detrás de las palabras, ¿no? Patricia Bullrich. Nuestro propio presidente. Exactamente. Sí, claro. Creo que el equipo acompaña, No, y además pensemos que Patricia Bullrich tiene su propia trayectoria como una promotora de la violencia del Estado, y realmente es terrible que una persona como ella, en la posición que ella tiene como ministra de Seguridad, deslegitime. Igual yo quiero sumar algo chiquitito, ¿no? Que el feminismo, que es una lucha la más vista, la más grande y demás, no es contra los varones. No es contra los varones. Es derecho a las mujeres y el colectivo de la diversidad. Que es a diferencia de estos grupos, ¿no? Que se forman. Estos grupos van en contra a un género. Que es la diferencia casi, ¿no? El grupo del feminismo, ¿no? La militancia del feminismo, el movimiento del feminismo. No vamos en contra de los varones. No, pero lo quieren ubicar ahí. Claro, entonces lo quería decir, ¿no? Porque es importante que la gente pueda entender esto. El feminismo no va en contra a los varones. Es un movimiento que es una lucha a poder tener una sociedad más equitativa y igualitaria como para todos, para todos. Que es en contra a lo que tienen el pensamiento, ¿no? Que tienen estos grupos que vienen a marcar este odio, ¿no? Ya lo dirigen desde el odio y desde ahí no sale nada bueno, porque el pensamiento, ¿no? No, pero estoy de acuerdo, y creo que de hecho, o sea, esto que hablamos, ¿no? Este grupo, Varones Unidos, que este hombre formó antes de cometer este terrible femicidio, años antes de cometerlo, este grupo pudo haberse abocado a derechos humanos de los varones reales, así como por ejemplo comenzar a pensar en proyectos de ley de licencia por paternidad, que es un mismo, porque realmente es necesario que se trabaje sobre eso, y sería muy bueno y muy valioso para ese infante que lo acompañe su papá o la persona, ¿no? Porque también a veces no sé cómo explicarlo, pero no es el padre biológico, sino claro, que la persona adulta que va a tomar esa referencia, es importantísimo que acompañe en ese periodo, ¿no? Y no hay una lucha contra eso, ¿no? No. Yo no lo veo como activo. No, porque justamente estos grupos que en un principio dicen defender los derechos de los varones, lo único que hacen es atacar los derechos de las mujeres que acaban de ser ganados. Pero bueno, me parece que ahora en el último bloque vamos a retomar un poco de esto, pero vamos a irnos a un último espacio publicitario. Espero que nos puedan escuchar para el cierre de este programa de Sin Etiquetas. ¿Alguna vez te preguntaste quién podría ser
sin las limitaciones de las etiquetas que te aplican los demás? Juntas, juntes, juntos. Vamos a cuestionarlo. Estás escuchando Sin Etiquetas, desarmando construcciones. Pero bueno, todo tiene que ver con todo porque es así, porque nos relacionamos, porque somos sujetos sociales, somos seres sociales, entonces como que todo nos atraviesa. Y es importante verlo de todas las perspectivas, como siempre digo, porque no somos ajenos a lo que pasa globalmente. Entonces es importante poder hacer esta similitud, poder hacer esta conexión que por ahí se dio en este programa, que nada, que creo que es importantísimo. Y bueno, nos quedamos con la última parte del programa y le paso el micrófono a él. Sí, la verdad es que nos quedamos muy cortos hoy. Realmente nos fuimos de tema, nos extendimos. Igual son temas que están relacionados y es importante tocarlos. Estábamos justo hablando entre los cortes publicitarios, nosotros hacemos nuestras pequeñas reuniones de organización y pensamos, ¿no? y pensamos hablar de este tema en más profundidad, hablar de adolescencia, hablar de redes, hablar de cómo estas cosas afectan a la gente. Pero bueno, quizás para cerrar un poco el programa de hoy, vamos a cerrar en un ratito con un audio hermoso de nuestra compañera Rita, que nos lo proporcionó hace un rato largo, que me parece que les va a encantar. Pero quiero retomar un poco esta idea de revisemos lo que los chicos, los varones y las chicas también ven en sus redes sociales, en YouTube, en TikTok. No conocemos tanto de computación, de telefonía, podemos asesorarnos con un conocido, con un familiar que sepa, para poder por lo menos ver. No significa controlar, no significa decidir qué es lo que miran y lo que no. Poder realmente escuchar y saber qué es lo que están escuchando. Porque nuestros hijos y nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros seres queridos que están en la juventud, que están en la adolescencia, en ese momento vulnerable que Dani describía hace un rato, pueden estar cayendo en creencias que son muy difíciles después en la adultez de eliminar, de transformar, de deconstruir. Y por otro lado, pensar un poco sobre cómo las masculinidades y los varones en sí tienen que comenzar a visibilizar su propia soledad, ya sea con asistencia que le podemos brindar todos, entre todos, creando una sociedad que sea más abierta, que los varones expresen lo que les pasa, pero en sí habilitarnos a no resolver siempre todos solos, a no ser siempre autosuficientes. Ser varón no está solo caracterizado por eso, no está solo caracterizado por la dominación, no está solo caracterizado por la fuerza. Ser varón es muchas cosas y puede ser lo que sea que un varón elija ser. Y podemos elegir ser más comunicativos, podemos elegir hablar de lo que nos pasa, podemos elegir construir vínculos de otra manera con nuestra familia, con nuestros amigos y también con nuestras parejas. Queríamos resaltar, nosotros en todos los programas pasamos en nuestras tandas publicitarias a la línea Hablemos, que es una línea para primera atención y derivación para varones que ejercieron violencia o que la ejercen. El número de teléfono es 221-602-4003. Si en algún momento de tu vida y principalmente recientemente vos notás que estás comenzando a ejercer conductas violentas hacia la persona con la que vos estás, o hacia un familiar, hacia una mujer que es importante en tu vida, podés hablar en esta línea con una persona que va a saber asesorarte, que va a saber ayudarte y acompañarte para tratar de deconstruir esas formas violentas que vos tenés de interactuar con tu entorno. No sé, Dani, si vos tenés algunas Siempre decimos, además, lo que permite deconstruir esas formas es poder tener vínculos más sanos, menos dañinos y de más disfrute además, porque es lo que se pierde también, ¿no? Al tener esta forma tan rígida, tan agresiva y tan cerrada, no permite que se disfruten los vínculos de otra manera, ¿no? Digo, desde lo placentero, desde lo tierno y todo lo que eso conlleva, pero bueno, para eso hay un proceso, ¿no? Que de construir y despojarse de tantos prejuicios. Bueno, eso, ¿no? Claro. Voy a sumar ahí algo que es la línea Hablemos surge, ¿no? Desde la Dirección de Masculinidades de la provincia de Buenos Aires, que está dentro del Ministerio de la Mujer. Así que si no se animan a llamar, pueden buscar información en las redes. Hay muchos programas dentro de la
página se puede ingresar a la página y asesorarse, informarse y tener más información. Y si no te vas a llamar, pero, o sea, no es la persona que quiere llamar, pero tenés a alguien que ejerce violencia, también podés buscar ahí herramientas para poder, o sugerirle la página, ¿no? Sugerirle el teléfono, porque también ayuda, porque quizás tomar la decisión solo no lo hacen, pero bueno, vos si sos amiga, sos la compañera, o es tu hermano, es tu tío, bueno, por ahí pasar el libro. Totalmente. Iba a decir, ¿no? ¿Cuánta falta hace estos dispositivos en el pueblo? ¿No? Sin duda, sin duda. Pero bueno. Creo que bueno, es algo que quedó pendiente, la espacio de comunidades, porque creo que es necesario y fundamental, ¿no? Un espacio donde los varones puedan acercarse y sentirse escuchados. Sí, es cuestión de decisión política y hay veces que la decisión política no está. Sí, decisión política y poner los recursos donde hay que poner los recursos, ¿no? Porque no solo es tomar la decisión, sino realmente hacer algo con esto. Es una problemática, hay que enfrentarla y que también hay que hacerse cargo. Y los dirigentes políticos sería bueno que lo hagan, y no solo a la gestión actual, sino también al Consejo Deliberante, lo voy a hacer cargo, y Natalia Morphy, que habla, por dudas, porque también, bueno, tenemos personas que nos representan, bueno, hay que representar esta situación y esta problemática que hay actualmente, y quizás se puede realizar algún proyecto, ¿no? Para llevar adelante. Sin duda. Hay que colocarla con la importancia que tiene, publicarla con la importancia que tiene. Porque nosotros, si seguimos solo atendiendo a las personas que sufren violencia de género, las víctimas, y no atendemos lo que pasa con los agresores, que en la gran mayoría de los casos no terminan ni presos ni con ningún tipo de consecuencia legal real, no vamos a solucionar el problema. Esa mujer que sufrió violencia, que fue salvada por una política pública que la atendió, va a estar bien, va a estar libre. Sí, pero otra mujer, ¿no? Claro, otra mujer va a pasar por lo mismo. Y otra mujer va a pasar lo mismo cada vez. Entonces tenemos que poder visibilizar esta parte. Perdón, Dani, que te sé, pero muchas veces la justicia tarda tanto, que por ahí tarda 2 años, 3 años, y en ese tiempo tenemos más víctimas. Entonces, por eso yo digo que es necesario pensar en políticas públicas desde ahí. Sin duda. Pero bueno, les agradecemos como siempre por estar acá, estar del otro lado, escucharnos, y ojalá que puedan sumarse con nosotros en esta segunda decena de programas. ¿Sí? El próximo programa va a ser nuestro 11º programa y esperamos que sean muchísimos más. Escúchenos la semana que viene a las 15:30 como siempre, como venimos estando. Seguramente cuando comience a calentar un poco más el verano va a haber un cambio de horario, lo vamos a avisar con tiempo. Les recordamos, métanse en nuestras redes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en Instagram y en Facebook, y los dejamos con la hermosa voz de nuestra compañera Rita, que va a hacer una reflexión de cierre sobre la masculinidad. Muchas gracias. Cuando el poder se disfraza de amor. Hay una frase que solemos repetir sin pensar demasiado. Así son los hombres. Como si esa sentencia bastara para explicar los siglos de silencio, de violencias, de ternuras reprimidas. Pero, ¿qué pasa si nos detenemos un momento y la desarmamos? ¿Qué significa así son los hombres? ¿Y quién decidió que debían ser así? Desde muy chicos les enseñaron un guión, casi como una orden. No llorar, no dudar, no temer, no pedir ayuda. Ser fuertes, proveedores, duros. Ser hombres de verdad. Y en ese mandato, aparentemente noble, se escondía un gran engaño. La idea de que para ser alguien había que dejar de sentir. Así nacieron las masculinidades hegemónicas, esas formas de ser varón que se construyen sobre el poder, el control y la distancia emocional.
el problema no es solo lo que generan en ellos, sino lo que provocan en todos los demás. Porque cuando una identidad se erige sobre la idea de dominio, inevitablemente alguien termina oprimido. Las mujeres, las disidencias, los varones sensibles, todos pagaron y siguen pagando el precio de esa ficción. En nombre del amor se nos pidió comprensión infinita. Nos enseñaron a entenderlos, a tener paciencia, a esperar que cambien, a cuidar incluso a quien nos hería. Y así, generación tras generación, las mujeres sostuvieron vínculos desiguales. Hombres que amaban a medias, que no podían nombrar su miedo, ni su ternura, ni su dolor. Pero el mundo cambió. Y con él también cambió la conversación. Hoy, muchas mujeres ya no quieren explicar lo obvio, que la empatía no tiene género, que llorar no es debilidad, que escuchar también es una forma de amar. Y muchos hombres, por suerte, empiezan a preguntarse por qué sienten tanto vacío en los lugares donde les dijeron que habría poder. Algunos empiezan a revisar su historia, a mirar a sus padres, a darse cuenta de todo lo que se cayó, de todo lo que se perdió por sostener la coraza. Y ahí, en ese gesto de humildad, empieza otra posibilidad. Una masculinidad más consciente, más humana, menos basada en el mandato y más basada en el encuentro. Porque el amor, el verdadero amor, no se sostiene en el poder, sino en la reciprocidad y la ternura. Esa palabra que tanto se les negó, tal vez sea la herramienta más revolucionaria de todas. Imagínate un mundo donde los varones no tengan que fingir dureza, donde puedan criar con ternura, abrazar sin miedo, decir te necesito sin vergüenza. Un mundo donde las mujeres no tengan que resistir para ser escuchadas, ni cuidar para ser amadas. Un mundo donde el poder no se disfrace de amor y el amor no se confunda con sacrificio. Quizás ese sea el futuro que estamos construyendo, entre todas, todos y todes, a paso lento, pero firme, porque deconstruirse no es perder la fuerza, es aprender a usarla con sentido. Y al final, tal vez la revolución sea tan simple como aprender a amar sin miedo.